El sonido del cristal antiguo estallando contra el suelo de caoba fue ensordecedor. No fue un ruido fuerte, pero en medio de mi comedor resonó como un disparo que partió mi vida en dos. Mi nuera, Catalina, acababa de dejar caer el regalo que le entregué a mi hijo. No se le resbaló. Lo sostuvo en el aire, lo miró con un asco indescriptible, torció los labios pintados de rojo perfecto y pronunció 3 palabras que se clavaron en mi pecho. Un trasto viejo, es literalmente basura. Luego, simplemente abrió los dedos y dejó que la gravedad hiciera su trabajo. Eran las 9:30 de la noche, 24 de diciembre. El aire en mi casa estaba impregnado con el aroma a canela, a sidra de manzana y a la pierna adobada que yo misma había horneado desde la madrugada. Había pasado 4 días completos decorando cada rincón. El árbol de 3 metros brillaba en la esquina, la mesa estaba vestida con la vajilla de porcelana francesa que solo sacaba en ocasiones especiales y los manteles de hilo bordados a mano que heredé de mi abuela. 24 personas estaban sentadas alrededor de esa mesa, familiares, amigos de toda la vida, conocidos. Y en el centro de todo ese esfuerzo, de toda esa magia navideña que yo me empeñaba en sostener con alfileres, yacía en el piso el reloj de bolsillo de mi abuelo Miguel. Un reloj de plata que había marcado el tiempo de 4 generaciones de mi familia, una pieza que sobrevivió a crisis económicas, a madrugadas de trabajo duro, a lágrimas y a triunfos. Catalina lo miraba en el suelo como si fuera un insecto muerto. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Alguien dejó de respirar. Al otro extremo de la mesa, el tintineo de una copa rompió la tensión. Era Sofía, la madre de Catalina. Se llevó una mano al pecho, cubierta de joyas que yo indirectamente había pagado, y soltó una carcajada burlona. «¡Ay, Isabela, por Dios!», dijo Sofía, mirándome con una mezcla de lástima y desprecio. «Con lo bien que te va en los negocios, y le das esta miseria, esta antigüedad oxidada a tu único hijo. Hay que tener un poco más de clase para los regalos, querida». Sentí como la sangre abandonaba mis extremidades y se concentró en mi cabeza. Un zumbido sordo comenzó a vibrar en mis oídos. Todas las miradas de la mesa saltaban de Catalina, a Sofía y finalmente a mí. Esperaban el estallido, esperaban los gritos. Pero yo no miré a ninguna de las dos. Mis ojos buscaron desesperadamente a mi hijo. Diego estaba sentado justo al lado de su esposa. Era mi sangre, el niño al que crié sola, el hombre por el que había sacrificado mis horas de sueño, mi juventud y mi energía. Lo miré, esperando que se levantara, esperando que le exigiera a su esposa que recogiera el reloj de su bisabuelo, esperando que defendiera la memoria de nuestra familia. Empecé a contar en mi mente. 1, 2, 5 segundos. Diego tenía la mirada clavada en su plato de porcelana. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la servilleta sobre su regazo. 15 segundos, 20 segundos. Tragó saliva. Vi cómo la nuez de su garganta subía y bajaba, pero no abrió la boca. No levantó la vista. 38 segundos. Conté exactamente 38 segundos de un silencio cobarde y cómplice. Durante ese tiempo, Diego permitió que pisotearan mi dignidad, la memoria de mis ancestros y mi corazón en mi propia casa. Su silencio fue el puñal más afilado de aquella Nochebuena, más doloroso que la carcajada de Sofía, más humillante que el desprecio de Catalina. Algo dentro de mí hizo un clic definitivo. Fue como si un interruptor maestro se apagara. La mujer complaciente, la suegra tolerante, la madre dispuesta a darlo todo por no perder a su hijo. Esa mujer murió en el segundo 39. Y en su lugar se levantó la empresaria, la mujer que construyó un imperio de la nada. Me levanté de mi silla despacio. La madera crujió. No me temblaban las manos. No había una sola lágrima en mis ojos. Caminé hasta donde estaba Catalina. Me agaché lentamente doblando las rodillas y recogí el reloj. El cristal estaba hecho añicos, pero la esfera de metal intacta. Le quité el polvo con mi pulgar, lo deslicé en el bolsillo de mi vestido de seda y me erguí.
Metí la mano en mi bolso, que colgaba del respaldo de mi silla, y saqué mi teléfono celular. ¿Qué haces?, susurró Diego, finalmente rompiendo su mutismo al notar la frialdad en mi rostro. No le respondí. Desbloqueé la pantalla y marqué el primer número. La sala estaba tan en silencio que todos pudieron escuchar el tono de llamada. Ingeniero Morales, buenas noches. Lamento interrumpir su cena de Navidad. Soy Isabela Vargas. Sí, felices fiestas. Ingeniero, necesito un favor urgente. Necesito que envíe una grúa ahora mismo a mi domicilio. Sí, esta misma noche. Quiero que recuperen el BMW Serie 5, negro, placas JAL 452. Está a mi nombre, y quiero que lo saquen de mi entrada en los próximos 40 minutos. Yo cubro la tarifa de emergencia. Gracias. Colgué. El rostro de Catalina, que segundos antes brillaba de arrogancia, perdió todo su color. El bronceado de diseñador pareció escurrirse de sus mejillas. «Ese es mi coche», chilló, poniéndose de pie de golpe. «No, Catalina», le respondí, sosteniéndole la mirada. «Es mi coche. Tú solo lo conduces». Antes de que pudiera articular otra palabra, marqué el segundo número. «Arturo, buenas noches», saludé a mi contador. «Disculpa la hora. Necesito que entres al portal bancario de la empresa inmediatamente. Sí, desde tu computadora en casa. Revócale a Diego Vargas todos los accesos a las cuentas corporativas. Cancela su firma electrónica y bloquea la tarjeta empresarial dorada». «No, Arturo, no es un error del sistema. Hazlo ya. Es una orden directa». «Mamá, por Dios, estás perdiendo la cabeza». Diego se levantó, tirando su silla hacia atrás. Su voz temblaba de pánico. «Es Navidad, cálmate». Catalina no quiso hacerlo a propósito. Lo miré, sintiendo que miraba a un perfecto extraño. «Tuviste 38 segundos, Diego». Mi voz no subió de volumen, pero cortó el aire de la habitación como un látigo. 38 segundos para ser un hombre, para defender a tu familia, y elegiste callar. Así que ahora escúchame tú a mí. No bajé el teléfono. Marqué la línea de emergencia de mi banco personal. Puse el altavoz para que cada persona en esa habitación pudiera escucharlo. «Atención a clientes bancarios, buenas noches». «Buenas noches. Soy Isabela Vargas. Necesito reportar por robo y cancelar de manera definitiva 2 tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mi cuenta Platino. Las terminaciones son 7082 y 9114. Sí, cancelación inmediata y permanente. Gracias». El sonido del teléfono al colgar pareció rebotar en las paredes. Catalina estaba boquiabierta, respirando agitadamente. Sofía se había quedado congelada con la copa de vino a medio camino. Caminé hacia el otro lado de la mesa, donde estaba sentado el licenciado Mendoza, mi abogado de confianza. Le toqué el hombro suavemente. «Licenciado, ¿está usted en su oficina mañana a primera hora?» Él, comprendiendo perfectamente la magnitud de la tormenta que acababa de desatarse, asintió con gravedad. «A las 8 de la mañana, señora Vargas». «Perfecto. Necesito hacer modificaciones drásticas y urgentes a mi testamento». Me giré lentamente y enfrenté a mi hijo y a la mujer que él había elegido. Sentí como una paz extraña, fría pero liberadora, inundaba mis pulmones. «A partir de este preciso segundo», les dije, vocalizando cada sílaba para que no quedara lugar a dudas, «ustedes dos están completamente solos. Están por su cuenta. No recibirán un solo centavo más proveniente de mi esfuerzo. Feliz Navidad». Si alguna vez en tu vida has sentido cómo alguien que amas te drena no solo el dinero, sino la energía, el respeto y la alegría de vivir, si alguna vez has tenido que sonreír mientras te pisan el orgullo solo para mantener la paz en la familia, te pido que te quedes conmigo. Quédate a escuchar esto hasta el último minuto, porque lo que sucedió después de esa noche te va a dejar sin aliento. Mi nombre es Isabela Vargas. Tengo 68 años de edad. No nací en cuna de oro. No heredé fideicomisos ni apellidos de la alta sociedad. Cada ladrillo de mi casa, cada peso en mis cuentas bancarias, lleva impregnado el sudor de mi frente, el dolor de mis pérdidas y el coraje de no rendirme jamás.
para que puedas entender cómo llegué a ese extremo de crueldad, o de justicia según lo mires, en la noche más familiar del año, para que comprendas por qué ese reloj roto en el piso fue mi línea roja, la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose de abusos y humillaciones. Te tengo que retroceder el tiempo. Te tengo que contar la historia completa, desde las raíces, desde los cimientos que construyeron a la mujer que soy. Y, si al final de este relato sientes que mi historia resuena con la tuya, si encuentras un poco de fuerza en mis cicatrices, suscríbete y acompáñame, porque hoy vamos a hablar de la lección más cara y más valiosa que la vida me obligó a aprender. La dignidad no se negocia, con absolutamente nadie. Para entender por qué un simple reloj de bolsillo desató un huracán de proporciones épicas en mi familia, primero tienes que conocer de qué estaban hechos sus engranajes. Y no me refiero a la plata o al cristal, me refiero a la historia que palpitaba dentro de él. Crecí en un barrio humilde de Guadalajara, en una pequeña casa cuya puerta trasera daba directamente a la bodega de una ferretería. Ese lugar olía eternamente a acerrín fresco, aceite de linaza, a pintura recién mezclada y a metal frío. Era el reino de mi abuelo, Miguel Vargas, un hombre de hombros anchos, manos enormes y llenas de callosidades, que hablaba poco pero enseñaba mucho. Mientras otras niñas jugaban con muñecas de porcelana, yo me sentaba en un cajón de madera volcado, ayudando a mi abuelo a clasificar tornillos, tuercas y rondanas por tamaño. Él me miraba desde el mostrador, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de tela, y me decía con su voz ronca: «Isabela, mi niña, recuerda siempre esto, el dinero fácil y rápido es como un castillo de arena, al primer viento se desmorona. El trabajo honesto, en cambio, te dará algo que ningún millonario puede comprar en una tienda de lujo: dignidad». Ese reloj de plata que Catalina arrojó al suelo como si fuera chatarra, le pertenecía a él. Se lo regaló su padre el día que inauguró esa misma ferretería, allá por el año 1952. Mi abuelo Miguel lo llevó en el bolsillo de su pantalón de mezclilla todos los días de su vida. Ese reloj fue testigo de cómo mi abuelo levantaba la cortina metálica a las 5 de la mañana y de cómo la cerraba a las 9 de la noche. Cuando él estaba en su lecho de muerte, con la respiración entrecortada y los ojos cansados, me pidió que me acercara. Me puso el reloj en la palma de la mano, cerró mis dedos sobre el metal frío y me susurró: «Tienes buen ojo para los números, mija, no dejes que el esfuerzo de esta familia se vuelva polvo». Yo tenía apenas 17 años, pero le hice una promesa silenciosa que marcaría el rumbo de mi existencia. A los 23 años me casé con Ricardo. ¡Ah, mi Ricardo! No era un hombre de palabras románticas ni de regalar ramos de rosas inmensos. Era un hombre bueno, tímido, con una ética de trabajo inquebrantable. Nos hicimos cargo de la ferretería juntos. No tuvimos una luna de miel en el extranjero. Nuestra luna de miel fue hacer inventario de bultos de yeso y varillas de acero. Durante 14 años construimos una vida sólida. No teníamos lujos extravagantes, pero nunca faltó comida caliente en la mesa ni un techo seguro sobre nuestras cabezas. Y lo más hermoso de esos años fue la llegada de nuestro único hijo, Diego. Pero la vida, como bien sabemos, tiene una manera cruel de cobrar peaje justo cuando crees que vas por una autopista despejada. Diego tenía 14 años cuando el mundo se me vino abajo. Era un martes de noviembre, un día gris y ordinario. Ricardo estaba descargando un camión lleno de sacos de cemento en la bodega, 50 kilos cada saco. Hacía calor. De repente, simplemente se desplomó. Un infarto fulminante masivo. Ni siquiera hubo tiempo de que la ambulancia llegara a la esquina. Mi esposo, mi compañero de batalla, el padre de mi hijo, murió sobre el polvo gris del cemento con las botas de trabajo puestas. Me quedé completamente sola, viuda a los 37 años, con un adolescente confundido y destrozado que lloraba todas las noches abrazando la almohada de su padre. Y por si el dolor del alma no fuera suficiente, me enfrenté a un agujero financiero que amenazaba con tragarnos vivos. Sin Ricardo, los proveedores comenzaron a dudar, me exigían pagos adelantados, me cortaban las líneas de crédito.
Es una mujer sola, el negocio se va a ir a la quiebra. Escuché a murmurar a uno de los distribuidores de acero. Los clientes de toda la vida, por desconfianza o machismo, empezaron a irse a las tiendas de la competencia, a esas grandes cadenas corporativas que no tienen rostro ni alma. Durante 6 meses, te juro por Dios que no supe si íbamos a sobrevivir. Las deudas se acumulaban en mi escritorio como una torre de papel amenazante. Yo no dormía. Comía las sobras de lo que le preparaba a Diego y lloraba a escondidas en el baño para que él no me viera derrumbarme. Una madrugada, a las 3 de la mañana, sentada en la pequeña oficina de la ferretería bajo la luz parpadeante de un foco viejo, rodeada de facturas con sellos de vencido, toqué fondo. Estaba lista para firmar los papeles de bancarrota, vender el local de mi abuelo y buscar un empleo limpiando casas. Llorando de desesperación, abrí el cajón de mi escritorio y saqué la cajita donde guardaba el reloj de mi abuelo Miguel. Necesitaba sentir algo de él. Lo tomé entre mis manos temblorosas y al pasar el pulgar por la tapa trasera, noté algo en lo que nunca me había fijado. Con la uña, logré abrir la cubierta posterior de plata. Adentro, grabado en el metal con caligrafía minuta y antigua, mi abuelo había dejado un mensaje. El verdadero valor reside en continuar cuando el resto claudica. Me quedé mirando esas letras borrosas por mis lágrimas. Cuando el resto claudica. Cerré los ojos, respiré profundo hasta que mis pulmones dolieron, guardé el reloj en mi pecho, cerré los libros de contabilidad manchados de lágrimas y tomé una decisión. Yo no iba a claudicar. A la mañana siguiente, me puse pantalones de mezclilla gruesos, botas de casquillo y bajé a la bodega. Cuando no hubo dinero para pagarles a los cargadores, yo misma aprendí a levantar los bultos de cemento, usando la espalda y las piernas para no lastimarme. Negocié con los proveedores cara a cara, plantándome frente a hombres de traje en sus oficinas lujosas, mirándolos a los ojos y exigiéndoles respeto y plazos justos. Trabajaba 18 horas diarias. Y Diego, mi amado Diego, él se convirtió en mi ancla. Salía de la escuela secundaria, tiraba la mochila en la trastienda y se ponía un delantal. Me ayudaba a despachar clavos por kilo, a barrer el aserrín, a organizar los estantes de herramientas. A veces lo encontraba dormido sobre los costales de arena, cansado de hacer su tarea y trabajar al mismo tiempo. Cuando yo le pedía perdón por la vida que le estaba dando, él me miraba con esos ojos oscuros, idénticos a los de su padre, y me decía con una madurez que me partía el alma: «No te disculpes, mamá, somos un equipo, tú y yo contra el mundo». Nos tomó 3 años salir de ese pozo negro, 3 años de sangre, sudor y lágrimas literales, pero salimos. Cuando Diego cumplió 26 años, ya no éramos dueños de una ferretería de barrio a punto de quebrar. Teníamos 3 sucursales masivas, una en Zapopan, otra en Tlaquepaque y la matriz renovada en el centro. Dábamos empleo directo a casi 50 familias. Facturábamos millones de pesos al año. Habíamos construido un imperio con nuestras propias manos sobre las cenizas del dolor. Yo nunca me volví a casar. Nunca tuve el tiempo, ni la energía, ni las ganas de buscar a otro hombre. Mi universo entero orbitaba alrededor de 2 soles, mis empresas y mi hijo. Diego se graduó en Administración de Empresas con honores. Era un joven brillante, responsable, educado y profundamente cariñoso. Nuestra relación era algo sagrado. Teníamos un ritual inquebrantable que mantuvimos por años. Todos los domingos, sin falta, Diego venía a mi casa a las 9 de la mañana. Yo le preparaba huevos rancheros, frijoles refritos y café de olla humeante como a él le gustaba. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, la misma cocina donde años después su esposa me insultaría, desayunábamos entre risas y luego abríamos las computadoras para revisar juntos los números, las estrategias y los planes de expansión del negocio. En uno de esos domingos dorados, mientras yo pasaba las hojas de un balance general muy positivo, lo miré con el pecho inflado de orgullo. Le acaricié el cabello y le dije con el pecho inflado de orgullo: «Algún día, mi amor, todo este imperio será completamente tuyo». Él cerró la computadora, tomó mi mano, la besó y me respondió con una sonrisa que iluminó toda la habitación: «No quiero que sea mío, mamá, quiero que sea nuestro. Siempre». Esas palabras
Dios mío, esas palabras eran mi armadura, me hacían sentir invencible. Yo creía ciegamente que nada en este mundo, ni el dinero, ni la envidia, ni el tiempo, podría romper el vínculo irrompible que habíamos forjado en el crisol de la tragedia. Creía que el amor de un hijo que te ha visto sudar sangre por él era a prueba de balas. Qué inocente fui, qué terriblemente equivocada estaba, porque yo no sabía que una tormenta no siempre llega con truenos y lampagos escandalosos. A veces la tormenta llega caminando en tacones de aguja, envuelta en perfume caro, con una sonrisa ensayada frente al espejo y un corazón más frío que el hielo. Entonces llegó ella, y todo lo que habíamos construido, todo lo que éramos, comenzó a pudrirse desde adentro. Catalina Rojas no entró a nuestras vidas pidiendo permiso. Entró como un ladrón elegante que ha estudiado perfectamente el plano del banco antes de robarlo. Fue hace exactamente 4 años, a mediados de octubre. Diego y yo habíamos asistido a una importante convención internacional de materiales de construcción y desarrollo inmobiliario en el centro de exposiciones de la ciudad. Mi hijo tenía 33 años, ella 29. La vi desde lejos antes de que nos la presentaran. Alta, delgadísima, con una postura estudiada frente a los espejos. Llevaba un traje sastre de un color blanco inmaculado que gritaba «No trabajo con las manos». El cabello oscuro planchado con una precisión milimétrica, uñas de acrílico perfectas y una sonrisa que parecía encenderse y apagarse con un interruptor. Se presentaba en los stands como consultora de imagen y relaciones públicas para empresas familiares. Cuando el gerente de una marca de pinturas nos la presentó, Diego quedó fascinado. Lo vi en sus ojos al instante. Era la mirada de un hombre deslumbrado por un faro. Pero cuando Catalina giró el rostro hacia mí, el aire se volvió pesado. Madres que me escuchan, ustedes saben exactamente a qué me refiero. Ese sexto sentido, esa alarma primitiva que se enciende en el estómago cuando alguien peligroso se acerca a tus hijos. Catalina me dio la mano, pero sus ojos hicieron una radiografía visual de mi persona en menos de 3 segundos. Miró mi reloj, el corte de mi blusa, mis zapatos, mis manos sin manicura perfecta. Me estaba calculando. Estaba tasando mi valor patrimonial. Yo no le gusté, y ella me dio una desconfianza profunda, casi visceral. Pero Diego estaba hipnotizado. Los primeros 3 meses fueron una puesta en escena digna de un premio de la Academia. Catalina era encantadora a la fuerza. Me llamaba Doña Isabela con un tono de falsa reverencia que me erizaba la piel. Venía a mi casa a cenar y se pasaba horas elogiando los muebles, la comida y mi historia de superación. Diego habla maravillas de usted, Doña Isabela. Es usted una inspiración para las mujeres modernas, me decía, cruzando las piernas en mi sofá, mientras bebía vino de mi mejor cosecha. Sin embargo, algo no cuadraba. Las matemáticas de su vida no sumaban. Una tarde de domingo, de esos domingos que ya empezaban a acortarse porque Diego tenía planes con Cata, mi hijo me comentó con orgullo que ella vivía en un penthouse alquilado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La renta mensual no bajaba de los 45,000 pesos. ¿Y exactamente de qué vive Catalina, hijo?, le pregunté, sirviéndole más café con aparente casualidad. Es influencer, mamá, creadora de contenido de estilo de vida, respondió él hinchando el pecho. Tiene casi 200,000 seguidores en sus redes. Las marcas de lujo le pagan por colaboraciones, la invitan a hoteles 5 estrellas, le mandan ropa, es muy exitosa en lo suyo. Esa vaguedad me dejó un sabor amargo en la boca. Así que hice lo que cualquier mujer de negocios que ha sobrevivido a un mundo de tiburones haría. Investigué. Llamé a mi sobrina Clara, la hija de mi hermana Elena. Clara tiene 26 años, es analista de marketing digital y no se le escapa absolutamente nada en Internet. La invité a cenar y le pedí que revisara los perfiles públicos de mi futura nuera.
Clara se sentó en mi comedor, abrió su computadora portátil y tras 40 minutos de rastrear datos, cerró la pantalla de golpe y me miró con lástima. «Tía, esto es un espejismo de pies a cabeza», me dijo, bajando la voz. «Su perfil huele a seguidores comprados. Mira, tiene 180,000 seguidores, pero sus publicaciones apenas tienen 300 me gusta reales. El 80% de sus cuentas seguidoras son bots creados en granjas de clics en la India y Rusia». «¿Y los viajes, los lujos?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Puro humo, tía. Mira esta foto en el Hotel Boutique de Los Cabos. Se tomó un café de 100 pesos en el lobby, aprovechó la luz del atardecer, se tomó 40 fotos con diferentes poses y etiquetó al hotel como si estuviera hospedada en la suite presidencial. Ninguna de las marcas de ropa que etiqueta la ha mencionado jamás en sus cuentas oficiales. No la están patrocinando. Ella compra la ropa, se toma la foto y a veces hasta la devuelve. Catalina no está generando el dinero que aparenta, está viviendo al día, manteniendo una fachada». Esa noche no pude pegar el ojo. Sabía que tenía que actuar con cuidado. Así que al día siguiente invité a Catalina a comer, a solas. No la llevé a un restaurante de manteles blancos. La llevé a una taquería tradicional cerca de una de mis ferreterías. Un lugar ruidoso y honesto. Quería ver cómo reaccionaba fuera de su hábitat de cristal. Al sentarse en la silla de plástico, vi cómo su nariz se arrugó por una fracción de segundo antes de clavar esa sonrisa de revista en su rostro. Apenas tocó su plato. «Cuéntame de tu familia, Catalina», le dije apoyando los codos sobre la mesa de metal. Su postura se tensó, como un animal a punto de ser atacado. «Mi mamá se llama Sofía. Vive en Monterrey. Es viuda, igual que usted, doña Isabela. Mi papá falleció hace unos años». «¿Y de qué vive tu madre?» «Está jubilada. Tiene sus ahorritos. Vivimos tranquilas». Todo en su discurso sonaba ensayado, memorizado, sin alma. Decidí ir al grano. Me incliné hacia adelante, mirándola fijamente a esos ojos delineados con perfección. «Catalina, sé que mi hijo está deslumbrado contigo, y como madre, lo único que deseo en este mundo es que él sea feliz. Pero también quiero que entiendas algo muy claro». Bajé el tono de voz, haciéndolo firme, inquebrantable. «Diego es mi único hijo. Todo lo que tenemos, todo este patrimonio, me costó la vida, las lágrimas y la salud construirlo de la nada. Yo no heredé, yo trabajé. Así que necesito estar absolutamente segura de que la mujer que camine a su lado lo ame por el hombre maravilloso que es, y no por el apellido o por las cuentas bancarias que lo respaldan». El silencio entre nosotras fue gélido. Por un microsegundo, la máscara de Catalina se resbaló. Vi en sus ojos un destello calculador, una furia fría y cortante, pero al instante siguiente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Doña Isabela, me duele mucho que piense eso de mí», dijo con una voz temblorosa que merecía un Oscar a la mejor. «Yo amo a Diego. A mí no me interesa su dinero. Yo soy una mujer independiente». Mentira, lo supe en mis huesos. Pero no tenía pruebas contundentes para mostrárselas a mi hijo, solo mi intuición y el análisis de Clara, que Diego fácilmente descartaría como chismes cibernéticos. Esa noche, cometí el error de intentar hablar con Diego. Lo esperé en la sala de mi casa. Cuando llegó, le ofrecí un vaso de agua y le pedí que nos sentáramos. «Hijo, necesito que hablemos de Catalina. Creo que van demasiado rápido. Apenas la conoces. Hay cosas en su estilo de vida que no me cuadran. ¿Estás seguro de que ella es transparente contigo?». La reacción de Diego me golpeó con la fuerza de un camión a toda velocidad. Se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. Nunca me había mirado así. Nunca. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto, mamá?», gritó, pasándose las manos por el cabello con frustración. «Siempre le buscas defectos a las mujeres con las que salgo. Con Andrea decías que era muy inmadura, con Valeria que no tenía ambición,
Y ahora con Catalina, que es una mujer hermosa, exitosa y que me adora, sales con tus teorías de conspiración. Hijo, no es eso, es mi intuición. Algo me dice que ella no es lo que... Tu intuición es asfixiante, me interrumpió, y esas palabras me clavaron dagas en el pecho. No es intuición, mamá, es control. No soportas la idea de que ya no soy el niño que necesita que lo salves. No soportas que otra mujer sea el centro de mi vida. Tengo 34 años, por el amor de Dios. Déjame vivir mi maldita vida. Dio media vuelta, caminó hacia la puerta principal y salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Me quedé sola en la inmensidad de mi sala, sintiendo que me asfixiaba. Lloré hasta quedarme dormida en el sofá. Pasó una semana, 7 días enteros sin que mi hijo me respondiera un mensaje, sin que me tomara una llamada. Fue la semana más larga y agonizante de mi existencia. Mi corazón de madre estaba destrozado, debatiéndose entre el deseo de pedirle perdón para no perderlo y la certeza absoluta de que estaba caminando a un precipicio. Al 8º día, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era él. Contesté con el corazón en la garganta. «Mi amor, ¿estás bien?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Diego habló, su voz sonaba eufórica, vibrante, llena de una alegría que me aterrorizó. «Mamá, quería que fueras la primera en saberlo. Acabo de proponerle matrimonio a Catalina en una cena y dijo...» 6 meses después de aquella terrible llamada telefónica, el circo comenzó. Catalina no quería una boda, quería un espectáculo para sus 180,000 seguidores fantasma. Quería una producción de Hollywood pagada con el sudor de las ferreterías que mi abuelo fundó y que yo rescaté de la quiebra. Una mañana de sábado, apareció en mi casa sin previo aviso. Llevaba una carpeta de cuero repujado bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción que no presagiaba nada bueno. Se sentó en mi comedor, cruzó las piernas con elegancia y abrió la carpeta frente a mí. «Doña Isabela, vengo a mostrarle los avances de la planeación», anunció, desplegando fotografías impresas en papel brillante. «Diego y yo hemos decidido que la recepción será en la Hacienda de los Fresnos. Es un lugar exclusivo, perfecto para fotos, con unos jardines espectaculares y salones con candelabros de cristal importado». Miré las fotos. Era un lugar hermoso, sí, pero el precio mínimo por cubierto en esa hacienda era una grosería. «Es un lugar muy caro, Catalina. ¿Están seguros de que quieren gastar tanto en un solo día?» Su sonrisa no vaciló ni un milímetro. «Oh, no se preocupe por eso. El paquete Premium Imperial que elegimos, con banquete a 3 tiempos para 300 invitados, barra libre internacional, decoración floral importada de Holanda y un grupo musical de 10 integrantes, cuesta 850,000 pesos. Casi me atraganto con el café. «¿850,000 pesos?» repetí, sintiendo que el aire me faltaba. «Catalina, eso es una locura. Es casi 1,000,000 de pesos por una fiesta de 8 horas». Me miró con una frialdad absoluta como si yo fuera una campesina que no entendía de arte moderno. «Es una vez en la vida, doña Isabela. Además, Diego me comentó que usted, siendo la dueña de 3 sucursales tan exitosas, estaría más que feliz de regalarnos la boda de nuestros sueños. Usted siempre dice que el dinero es para disfrutarlo en familia, ¿no es así?» Ahí estaba, el primer zarpazo directo a la yugular. No me estaba pidiendo ayuda, me estaba informando de una factura que yo, supuestamente, ya había aceptado pagar. Me sentía acorralada en mi propia silla. Si me negaba, sería la suegra tacaña y amargada que arruinó el día más feliz de su único hijo. Si aceptaba, estaría financiando un capricho obsceno. Al final, claudiqué. Firmé los cheques con un dolor sordo en el estómago. 850,000 pesos. El esfuerzo de un año entero de trabajo en la sucursal de Tlaquepaque, esfumado en arreglos florales y champaña francesa que la mitad de los invitados ni siquiera supo apreciar.
La boda fue exactamente como ella la planeó. Fría, calculada y perfecta para Instagram. Yo me senté en la mesa principal con un vestido azul marino, tragándome las lágrimas mientras veía a mi hijo bailar el vals con una mujer que, yo lo sabía en el fondo de mis huesos, no lo amaba. Él me buscó con la mirada durante el baile y me sonrió con una felicidad tan pura, tan genuina, que por un instante quise engañarme a mí misma pensando que tal vez, solo tal vez, yo estaba equivocada. Esa noche, cuando los vi partir a su luna de miel en Europa, también pagada por mí, aunque eso jamás apareció en los hashtags de agradecimiento de Catalina, pensé que finalmente tendría paz. Pensé que buscarían su propio departamento, su propio espacio, y que yo volvería a la tranquilidad de mi rutina. ¡Qué equivocada estaba! 2 semanas después, Diego apareció en la puerta de mi casa arrastrando 3 maletas inmensas. Catalina venía detrás de él, bronceada y sonriente. «Mamá», dijo Diego algo incómodo, «los alquileres en la ciudad están por las nubes ahora mismo. Queríamos saber si podemos quedarnos en la habitación de huéspedes unos meses, solo temporalmente mientras encontramos una casa que valga la pena comprar». «Solo será un par de meses, doña Isabela», añadió ella con dulzura envenenada. «No queremos molestarla». ¿Qué podía decirle a mi propio hijo? ¿Que no lo quería en la casa donde creció? «Esta siempre será tu casa, mi amor», le respondí, abriéndoles la puerta y sellando mi propio infierno. Los un par de meses se convirtieron en un año, y la palabra temporal fue borrada del diccionario de Catalina. La invasión comenzó como un goteo lento y silencioso. Primero fueron detalles minúsculos. Un florero de cerámica moderna reemplazando mi jarrón de cristal antiguo en la entrada. Unos cojines con estampas geométricos sobre mi sofá clásico. «Solo para darle un toque más fresco a la sala, doña Isabela», me decía, acomodándolos. «Con todo respeto, su decoración se siente un poco de los años 80. Necesita luz». Luego los cambios se volvieron más atrevidos. Un martes regresé exhausta de la oficina y descubrí que la gran fotografía de mi boda con Ricardo, la foto que había estado colgada sobre la chimenea durante casi 30 años, había desaparecido. En su lugar había un espejo redondo, minimalista y frío. Sentí un hueco en el pecho. Busqué a Catalina por toda la casa. «¿Dónde está la foto de mi esposo?», le pregunté, luchando por mantener la voz estable. Estaba limándose las uñas en el comedor. Ni siquiera me miró. «Oh, la guardé en el armario de su cuarto, doña Isabela. Es que honestamente tenerla ahí en medio hacía que la sala pareciera un museo, o peor, un mausoleo. Es deprimente. Necesitamos espacios más neutros para cuando vengan mis amigas de la agencia». Museo, mausoleo. Llamó mausoleo a la única imagen grande que tenía del amor de mi vida. Diego estaba en la cocina preparándose un sándwich. Escuchó todo. Me giré hacia él, esperando que defendiera la memoria de su padre, que le exigiera a su esposa respeto por mi hogar. Pero Diego solo bajó la mirada hacia el pan molde. «Mamá, Cata tiene razón. A lo mejor la foto está mejor en tu cuarto donde es más privado». Esa noche lloré amargamente abrazada al marco de plata de la fotografía. El mensaje era claro y devastador. Esta ya no era mi casa. Yo era una invitada incómoda en mi propio refugio. Y como si la presencia de Catalina no fuera suficiente castigo, un mes después la pesadilla se multiplicó. Sofía, la madre de Catalina, llegó un jueves por la tarde con 4 maletas y una actitud de reina destronada. «Mi mamá tuvo un problema con el contrato de arrendamiento en Monterrey», explicó Catalina a toda prisa. «La querían estafar. Necesita quedarse con nosotros un tiempecito hasta que se resuelva el asunto legal». Ni siquiera me lo preguntaron, me lo informaron. Sofía era una mujer de 50 y tantos años, con el cabello teñido de un rubio estridente, voz chillona y una opinión no solicitada para cada cosa que yo hacía.
Se instaló en la segunda habitación de huéspedes como si hubiera reservado una suite en un resort con todo incluido. Ni jamás ofreció pagar un recibo de luz, ni jamás lavó un plato, ni jamás pasó una escoba. Se pasaba las mañanas viendo telenovelas a todo volumen en mi sala, exigiendo que la señora de la limpieza le preparara chilaquiles a su gusto, y las tardes criticándome abiertamente con su hija. «¡Ay, Isabela! ¿Todavía usas esa licuadora tan ruidosa? Deberías comprarte una de esas inteligentes. Con el dinero que tienes, eres muy coda, hija», me soltaba Sofía mientras yo me preparaba mi desayuno a las 6 de la mañana antes de irme a trabajar. Catalina se reía desde el sofá secundando a su madre. «Es que mi suegra es de la vieja escuela, mamá. Les gusta sufrir». Se secreteaban cuando yo pasaba. Hacían chistes internos y se callaban de golpe cuando yo entraba. Me miraban de arriba a abajo con esa complicidad venenosa. Me habían convertido en la intrusa, en la extraña, bajo el mismo techo que yo pagaba con el sudor de mi propia frente. Pero lo peor no era la falta de respeto en mi casa. Lo peor era el abismo que se estaba abriendo entre Diego y yo. Nuestros desayunos dominicales, nuestro ritual sagrado de huevos rancheros y revisión de números, desapareció. «Estoy muy cansado, mamá», me decía Diego cuando lo invitaba a sentarse. «Cata y yo queremos aprovechar el fin de semana para relajarnos. Vamos a ir al club a un brunch con sus amigos». Relajar, mientras yo seguía trabajando de lunes a sábado para mantener las 3 sucursales a flote, él se relajaba con el sueldo de gerente general que yo le pagaba puntualmente, 50,000 pesos mensuales. Pero 50,000 pesos no le hacían ni cosquillas al estilo de vida de Catalina. Una tarde de noviembre, mientras revisaba los estados de cuenta mensuales en mi oficina junto a Arturo, mi contador, noté una anomalía que me congeló la sangre. Diego tenía una tarjeta corporativa platino asignada exclusivamente para gastos de representación de la empresa, comidas con proveedores importantes, viajes de negocios a emergencia, compra de insumos de emergencia. Los cargos de los últimos 3 meses no tenían nada que ver con tornillos o cemento. Restaurantes de lujo en la zona de Andares, 15,000 pesos. Boutiques de ropa de diseñador europeo, 45,000 pesos. Y el cargo más reciente. Noviembre llegó a Guadalajara con un frío inusual, seco y cortante. Yo seguía sonriendo en la casa que me habían robado. Seguía sirviendo el café, aguantando los comentarios venenosos de Sofía, y observando en silencio cómo Catalina desfilaba con ropa de diseñador financiado por mis ferreterías. Por fuera, yo era la suegra derrotada, la mujer mayor, cansada y dócil que ellas creían haber domesticado. Pero por dentro, algo se había endurecido. Ya no era la madre desesperada que mendigaba atención. Ya no era la mujer asustada que lloraba en la cocina. El dolor profundo había dado paso a una claridad cristalina, a una frialdad matemática. Había sobrevivido a la muerte del amor de mi vida, a deudas aplastantes, a proveedores machistas y a 30 años de partirme el lomo en un mundo de hombres. Y si la vida me había enseñado una lección inquebrantable, era esta: nunca subestimes a una mujer que ya no tiene nada que perder. Mi transformación comenzó de manera casi imperceptible. Dejé de quejarme, dejé de pedir explicaciones por los gastos. Empecé a documentar absolutamente todo. Llamé a Arturo, mi contador, a mi oficina a puerta cerrada y le pedí algo que me heló la sangre al pronunciarlo. «Arturo, necesito una auditoría forense confidencial. Solo para mis ojos. Revisa cada peso que ha salido de las cuentas corporativas y personales hacia Diego o Catalina en los últimos 3 años». Cuando Arturo me entregó la carpeta azul marino 3 días después, sus manos temblaban ligeramente. No me miró a los ojos cuando se despidió. Abría el archivo en mi escritorio. Me tuve que sentar, aferrándome a los bordes de la silla. 1,700,000 pesos. Esa era la cifra exacta, con centavos incluidos.
1.700.000 pesos se habían esfumado desde que Catalina pisó nuestras vidas. La boda, 850.000. El enganche y las mensualidades del BMW Serie 5 negro que Diego necesitaba para su imagen como gerente, pero que Catalina manejaba todos los días como si fuera suyo, 320.000 pesos. Las tarjetas de crédito, los viajes relámpago a Cancún para sus sesiones fotográficas, las comidas en restaurantes carísimos, los tratamientos de spa semanales de ella y su madre, 410.000 pesos. Y lo más escalofriante de todo, Diego no tenía idea de la magnitud del desastre. Catalina manejaba las cuentas bancarias de mi hijo. Ella revisaba los estados de cuenta. Ella aprobaba los gastos. «Es para administrar mejor nuestras finanzas, mi amor», le había dicho con voz melosa. Diego, ciego y confiado, le entregó el control absoluto de su sueldo y de las tarjetas corporativas. Esa noche, guardé la carpeta azul en la caja fuerte de mi habitación, bajo llave. No dije nada, no lloré. Me preparé un té de manzanilla, me senté en el borde de mi cama y comencé a trazar un plan. Pero el golpe final, la confirmación absoluta de que no estaba luchando contra una mujer inmadura, sino contra una depredadora, llegó un martes a mediados de mes. Salí temprano de la oficina porque había cerrado un trato importante con una constructora y quería celebrarlo con Diego, en un intento desesperado por reconectar. Al entrar a mi casa, escuché voces apagadas provenientes de la cocina. El pasillo estaba en penumbra. Me detuve instintivamente. Catalina estaba sentada en la isla de granito, tomando una copa de vino. Estaba en una videollamada con el altavoz encendido. Su voz no era la dulce melodía que usaba con Diego, ni el tono falsamente respetuoso que usaba conmigo. Era una voz cansada, hastiada y fría. «Ya no aguanto más vivir aquí, Paula, te lo juro», decía Catalina, masajeándose las sienes. «Es insoportable. Todo el maldito tiempo la vieja me está vigilando, todo el tiempo con sus miraditas de reproche». Me pegué a la pared del pasillo, conteniendo la respiración. «¿Y Diego qué dice, amiga?», preguntó Paula desde el teléfono, riendo. «¿No que lo tenías comiendo de tu mano?». Catalina respondió: «Diego hace exactamente lo que yo le digo», y escuché el sonido del cristal al dejar la copa sobre el granito. Ya casi lo tengo convencido de que ella está perdiendo sus facultades mentales. Está paranoica con el dinero. En unos meses, cuando logre que la declaren incapacitada o la convenza de que se jubile, todo esto será nuestro. Solo tenemos que aguantar un poco más, sonreír y hacernos las víctimas. ¿Y si se da cuenta, Vale? ¿Y si te deja fuera del testamento a ti y a él? Catalina soltó una carcajada aguda, perversa y llena de seguridad. «Por favor, Paula, es una vieja amargada y sobreprotectora. No va a dejar a su único hijo, su principio azul, sin un peso en la calle. Y cuando Diego herede todo su imperio, yo heredo por extensión. Así funciona el mundo de los ricos, amiga». Me quedé paralizada. El estómago se me contrajo violentamente. Todo encajó en ese espantoso segundo. Toda lágrima falsa, cada manipulación para alejar a Diego de mí, cada humillación sutil, cada gasto exorbitante. Nunca amó a mi hijo, jamás le importé yo. Solo éramos un peldaño en su escalera hacia una vida de lujos que ella jamás podría costear por sí misma. Éramos su plan de jubilación anticipada. Retrocedí sobre mis pasos en absoluto silencio. Salí por la puerta principal, subí a mi auto y conduje sin rumbo por la ciudad durante 3 horas. La furia que sentía era tan pura, tan concentrada que quemaba. Llamé a Elena, mi hermana mayor, la única persona en este mundo que conocía mis secretos más oscuros. Nos encontramos en un café discreto lejos del centro. Cuando le conté todo, desde la auditoría hasta la conversación en la cocina, Elena palideció. «Isabela, tienes que correr a esa mujer de tu casa hoy mismo, y a su madre también. Esa víbora es peligrosa». «No, Elena», dije, revolviendo mi café con una calma escalofriante. «Si las corro hoy, Diego se irá con ellas. Lo perderé para siempre.
Catalina lo manipulará diciendo que estoy loca, que la odio sin razón. Tengo que ser más inteligente que ella. Tengo que destruir su fachada frente a los ojos de mi propio hijo, y lo haré en el momento perfecto. Elena me miró a los ojos, apretó mi mano sobre la mesa y asintió lentamente. Te apoyo en lo que decidas, hermana, pero ten cuidado. Cuando acorralas a una rata, muerde. Que muerda, respondí, sintiendo que la sangre de mi abuelo Miguel hervía en mis venas. Diciembre llegó acompañado de la histeria colectiva de las fiestas. Catalina, como era de esperarse, comenzó a planear la Nochebuena con semanas de anticipación. «Este año deberíamos hacer una cena gigante, doña Isabela», me dijo una tarde en la sala, revisando su teléfono. «Podemos invitar a toda la familia, a mis amigas de la agencia, a algunos proveedores importantes. Sería un evento espectacular para mis redes sociales, un evento de altura». Por supuesto, sus redes sociales, su escenario, su público. «Me parece una idea maravillosa, Catalina», le respondí, forzando la sonrisa más cálida que pude encontrar en mi repertorio. «Yo me encargo de todo. Los gastos corren por mi cuenta. Será mi regalo de Navidad para ustedes». Vi la sorpresa cruzar su rostro. Esperaba resistencia, esperaba una pelea por el dinero. Cuando le di libre vía, sus ojos brillaron de ambición. Los siguientes días me dediqué a preparar el terreno. Contraté un servicio de banquetes de lujo, compré arreglos florales ostentosos, luces doradas, y gasté 38,000 pesos en una cena digna de una revista de decoración. Catalina supervisaba todo, dándome órdenes sutiles, criticando los manteles viejos, exigiendo copas de cristal más finas. Yo ascendía a todo. Fui la sirvienta perfecta en mi propio matadero. Pero en medio de todo ese frenesí superficial, yo estaba preparando el verdadero centro de la mesa, el regalo. 2 días antes de Navidad me encerré en mi habitación. Abrí la caja fuerte y saqué el pequeño estuche de terciopelo desgastado que contenía el reloj de mi abuelo Miguel. Lo limpié con un paño suave. La plata brilló, revelando los pequeños rayos que contaban la historia de décadas de trabajo pesado. Pasé el dedo sobre la inscripción trasera. El verdadero valor reside en continuar cuando el resto claudica. Mis lágrimas cayeron sobre el cristal, limpiando el polvo de los años. Ese reloj era el corazón palpitante de nuestra familia. Había visto nacer a mi hijo, había sobrevivido a la viudez, había levantado un imperio. No era un Rolex, no era un Omega de oro sólido, era infinitamente más valioso que eso. Compré una hermosa caja de madera de nogal pulido, forrada en seda Burdeos. Coloqué el reloj en el centro y con pulso firme escribí una carta de mi puño y letra. Mi amado Diego, este reloj perteneció a tu bisabuelo Miguel, luego pasó a tu abuelo, luego a mí, y hoy es tuyo. Cada marca en su plata es un día de sudor, cada rayo es un sacrificio, cada tic-tac que escucharás al acercarlo a tu oído es el latido de nuestra historia familiar. Te lo entrego hoy no porque sea un objeto caro, sino porque tú eres la continuación de todo lo que construimos con dignidad. Eres mi mayor orgullo, mi legado vivo. La mañana del 24 de diciembre amaneció envuelta en una neblina fría, sonando de fondo en la sala, ajena al terremoto de magnitud 9 que acababa de devastar mi hogar. Mientras yo preparaba el pavo en la cocina, Catalina bajó las escaleras enfurecida. Catalina, con el rostro descompuesto y la respiración entrecortada, me señaló con un dedo tembloroso. «No puedes hacer esto», gritó, perdiendo todo el glamour que tanto le costaba mantener. «Estás loca. Diego, dile algo a tu madre. Dile que no puede dejarnos en la calle por un maldito pedazo de chatarra oxidada». Me giré hacia ella. En mis ojos no había tristeza, solo una autoridad absoluta. «Ese pedazo de chatarra oxidada, Catalina, tiene más historia, más valor y más dignidad que cualquier cosa que hayas tocado en tu vacía y superficial existencia. Y sí, sí puedo hacerlo, porque todo lo que tienes, todo lo que vistes y todo lo que presumes en el mundo virtual es mío.
Diego me miraba con los ojos muy abiertos, como si acabara de despertar de un profundo sueño. «Mamá, esto es una exageración. Cata no sabía lo que hacía. Estás sobreaccionando por un regalo». «¿Sobreaccionando?», repetí, sintiendo que una risa seca, casi dolorosa, escapaba de mi garganta. «Diego, abre los ojos. Tu esposa no acaba de insultar un reloj. Acaba de escupir sobre la memoria del hombre que me enseñó a trabajar para que tú pudieras ir a una universidad privada. Acaba de humillarme en mi propia casa, y tú lo permitiste». Metí la mano en el bolsillo de mi vestido. No saqué el reloj roto, saqué mi teléfono. Y para que quede claro ante todos los presentes que no soy una vieja loca y amargada que actúa por impulso, escuchen esto. Busqué en mis archivos de audio. Encontré la grabación de voz que había capturado semanas atrás cuando la escuché hablar con su amiga Paula en mi cocina. Puse el volumen al máximo y le di play. La voz de Catalina, fría, calculadora y despiadada, llenó cada rincón del comedor. Ya casi lo tengo convencido de que ella está perdiendo sus facultades mentales. En unos meses, cuando logre que la declaren incapacitada, todo esto será nuestro. Solo tenemos que aguantar un poco más, sonreír y hacernos las víctimas. Y luego, la parte más cruel. No va a dejar a su único hijo, su príncipe azul, sin un peso en la calle. Y cuando Diego herede todo su imperio, yo heredo por extensión. Detuve la grabación. El impacto fue devastador. Varios invitados ahogaron un grito de asombro. Mi hermana Elena se puso de pie de inmediato. Sofía, la madre de Catalina, primero se hundió en su silla, de repente muy interesada en las migajas de pan sobre el mantel. Pero la reacción de Diego fue la que me rompió el alma y al mismo tiempo me dio esperanza. Su rostro pasó de la confusión al horror, y del horror a una rabia sorda y profunda. Miró a Catalina como si de pronto le hubieran arrancado una máscara monstruosa. «¿Tú dijiste eso?», le preguntó, con una voz ahogada. «¿Tú planeabas declarar a mi madre incapacitada para quedarte con el dinero sin trabajar? ¿Y tú crees que yo estoy por ahí?». Catalina retrocedió un paso, chocando contra la vitrina. Las lágrimas brotaron de nuevo, su vieja y confiable arma, pero esta vez la pólvora estaba mojada. «Diego, no, está sacado de contexto. Yo estaba enojada, solo me estaba desahogando con Paula. Tu mamá me tiene harta, me acorraló». «Nadie te acorraló, Catalina», interrumpí, sacando de la silla contigua la carpeta azul marino que me había entregado Arturo. La arrojé sobre el centro de la mesa. El golpe sordo hizo saltar los cubiertos de plata. En esa carpeta hay 1.700.000 pesos de gastos de los últimos 3 años. Viajes, joyas, ropa de diseñador, el enganche de tu auto de lujo, todo pagado por las ferreterías de la mujer a la que querías declarar demente. Diego tomó la carpeta con manos temblorosas. Abrió las páginas. Vio los cargos en las boutiques, los estados de cuenta de la tarjeta corporativa que ella manejaba a su antojo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me usaste», susurró Diego, dejando caer la carpeta. «Me usaste para que yo te bloqueara a ti, exprimirla, y yo te dejé hacerlo. Fui un imbécil, fui un cobarde». En ese exacto momento, como si el destino tuviera un sentido del humor impecable, el timbre de la puerta principal sonó con urgencia, y a través del inmenso ventanal de la sala, las luces ámbar intermitentes de una grúa de plataforma iluminaron la calle. Catalina miró por la ventana y soltó un grito histérico. «No, ese es mi coche, no lo toquen». Salió corriendo despavorida hacia la calle, tropezando con sus propios tacones de aguja. Algunos invitados se asomaron por las ventanas, otros desviaron la mirada, profundamente incómodos por el espectáculo. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo el aire puro volvía a entrar a mis pulmones después de 3 años de asfixia. Sofía se levantó, me lanzó una mirada cargada de veneno y salió corriendo detrás de su hija. Los invitados comenzaron a despedirse apresuradamente.
Abrazos tensos, murmullos de apoyo. «Hiciste lo correcto, Isabela», me susurró mi amigo Carlos al salir. Elena me abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, guerrera», me dijo al oído antes de marcharse con su esposo. A la 1 de la madrugada, la casa estaba vacía. Solo quedábamos Diego y yo. Él estaba sentado en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada contra los gabinetes, llorando en silencio. Me quité los zapatos, preparé 2 tazas de café negro y me senté a su lado en el piso frío. Le pasé una taza. «Perdóname, mamá», sollozó, escondiendo el rostro entre las manos. «Perdóname por no creerte, por dejarte sola, por permitir que te humillaran en la casa que tú construiste para mí. Fui un pésimo hijo». Le acaricié el cabello, igual que cuando tenía 14 años y lloraba por la muerte de su padre. «No eres un pésimo hijo, Diego, fuiste un hombre ciego. Te dejaste deslumbrar por el empaque y olvidaste de visar el contenido. El amor, mi niño, no es cómodo. El amor verdadero te reta, te hace crecer, te exige ser mejor persona. El amor que te vacía los bolsillos y te aleja de tus raíces no es amor, es un secuestro emocional». Él asintió, bebiendo el café amargo. «¿Qué hago ahora, mamá?» «Ahora te levantas, recoges los pedazos y empiezas a construir tu propia dignidad, peso a peso». Los días siguientes fueron un caos maravillosamente purificador. La mañana del 25 de diciembre, Catalina bajó a desayunar como si nada hubiera pasado, intentando pedir un taxi por aplicación. Su tarjeta fue declinada. Intentó con otra, declinada. El pánico en sus ojos fue absoluto. No tenía un solo peso a su nombre. El 26 de diciembre, el mundo virtual de Catalina colapsó. Alguien que asistió a la cena filtró a un grupo de chismes de la ciudad lo que había pasado. Las redes sociales son implacables. La influencer millonaria que vivía de la suegra, decían los titulares de los videos. En menos de 48 horas, perdió decenas de miles de seguidores. Las pocas marcas locales que le regalaban cosas la bloquearon. Sofía, viendo que el barco se hundía y que ya no había sirvienta ni tarjetas de crédito, hizo las maletas y se regresó a Monterrey sin despedirse. La abandonó cuando se acabó el dinero. Catalina se quedó en mi casa 2 meses más, no porque yo la quisiera ahí, sino porque le puse una condición. Te puedes quedar mientras buscas a dónde ir, pero a partir de hoy, pagas tu parte de la comida y los servicios. Y como no tienes dinero, vas a tener que trabajar de verdad. A la segunda semana de febrero, vi a Catalina llegar a casa con los pies hinchados y ampollados. Había conseguido un empleo como vendedora de mostrador en una tienda de ropa en el centro comercial. Ganaba 8,000 pesos al mes. Se pasaba 9 horas de pie, doblando blusas y aguantando a clientes groseros. La primera vez que le pagaron su quincena, se sentó en la mesa de mi cocina, miró los 4,000 pesos en efectivo que le habían dado y lloró, pero esta vez no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de humillación y de una realidad aplastante. Diego, por su parte, tomó la decisión más valiente de su vida. Renunció a su puesto de gerente general. Me pidió que lo mandara a la sucursal de Tlaquepaque, la más vieja, la más ruidosa, y me pidió empezar desde abajo, auxiliar de bodega. Salía a las 6 de la mañana, cargaba cemento, despachaba clavos y regresaba lleno de polvo y pintura. Estaba pagando su penitencia, estaba recuperando el respeto de los empleados y, lo más importante, su propio respeto. En marzo Diego y Catalina se sentaron a hablar. No hubo gritos, no hubo llantos falsos. Ambos sabían que la mentira no podía sostenerse. Decidieron separarse en los mejores términos posibles. Ella empacó sus cosas y se mudó a un pequeño departamento que compartía con una compañera de la tienda de ropa. Cuando se fue en su taxi, «Pero hijo, es tuyo», le dije, sintiendo las lágrimas asomarse. «Lo dignidad, mi amiga, mi amigo que me escuchas, es tu posesión más cara. Guárdala bajo llave.
Protégela con uñas y dientes. Y si alguien se atreve a tirarla al suelo, como hicieron con mi reloj, sé, y lo reclamaré algún día. Pero quiero que lo guardes tú, hasta el día en que yo tenga un hijo propio. No te quedes callada. Levántate, recoge tus pedazos y haz temblar la tierra, hasta que yo sea el hombre digno de contarle la historia de esta familia, de enseñarle que el valor... ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea roja en tu vida? ¿Has tenido que elegir entre el falso amor de alguien y tu propia dignidad? ¿Te han juzgado por defender lo que es tuyo? Quiero leerte. Déjame tu historia aquí abajo en los comentarios. Cuéntame desde qué ciudad, con qué país me estás escuchando, porque estas historias nos conectan. Nos recuerdan que no estamos solas. Si esta historia resonó en tu corazón, si sentiste la rabia, la impotencia y luego la profunda liberación de la justicia, regálame un me gusta. Compártelo con esa persona que sabes que necesita escuchar esto hoy mismo para tomar el valor de poner límites en su vida. Y por favor, suscríbete al canal para que sigamos compartiendo historias reales, crudas y llenas de fuerza. Recuerda siempre, eres fuerte, eres valiosa, y tu paz mental no tiene precio. Hasta la próxima historia. Fin de la historia completa.